En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Bueno, el estudio que hoy tenemos preparado es del libro de Juan, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 51, que hoy me tocó preparar en esta primer prédica de la Iglesia de Dios de Séptimo Día. Muy gozosa, muy contenta, muy dichosa de poder compartir esta palabra que Dios Padre pone en mi corazón el día de hoy para ustedes. Después de haber pedido la guía del Espíritu Santo, sabemos que antes de realizar cualquier estudio, oración, cualquier cosa que emprendamos en el día, debemos de poner en oración a Dios Padre para que todo nos salga bien, para que seamos bendecidos y en todo seamos prosperados. En el nombre de Jesús, yo se los comparto de todo mi corazón. Bueno, entonces vámonos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. No sé si quieran que prenda un poco la luz un poquito más. Sí, no le puedes prender ahí, por Dios. Creo que es el primero. Ajá, los puntitos que no están. Listo. Sí. Ahí está. Listo. Bueno. Libro de Juan, capítulo 1. Ustedes me dicen, hermanos, cuando estén listos. Bueno, libro de Juan, capítulo 1, versículo 19. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: testimonio de Juan el Bautista. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Por ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver ¿por qué dice la palabra enderezar? Si alguien lo quiere compartir, ¿a qué se refiere esta palabra? ¿Qué estaba diciendo Juan hacia Hechos, donde dicen enderezad el camino al Señor? Si alguien lo quiere compartir, si no, yo se los comparto. Bueno, lo que él estaba diciendo es que la venida de Jesús ya estaba próxima en venir. Entonces, ¿qué les decía? Aléjense del pecado, aléjense de la iniquidad, enderezcan sus caminos por el camino bueno, por el camino verdadero, de fe, de esperanza, de justicia, los caminos de Dios Padre. Aléjense de la iniquidad, del pecado. Es por eso que él dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, los que estaban preguntándole a Juan, pues que quién era él. Y el versículo 25 seguimos: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Sabemos que Juan era siervo de Dios, un siervo de Dios, que él decía que él no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Y siguiendo con el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio, Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos, versículo 35, seguimos libro de Juan, capítulo 1. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era como uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Felipe era un hombre muy débil. Él se consideraba en ese entonces un hombre muy débil, pero pues la gente se reía de él porque realmente no creían en que Dios lo iba a fortalecer. Pero él llegó a ser tan fuerte que en el sermón de las 3,000 personas, el día de Pentecostés, fue el que se levantó con todo el poder de Dios y de la palabra a dar de este sermón a las 3,000 personas que se encontraban en la iglesia. ¿Cómo aquí podemos hacer un paréntesis? Que Dios tiene el poder, que en nuestras debilidades Dios se puede glorificar. Si nosotros nos consideramos a veces pues personas tímidas, vergonzosas, que no queremos hablar del evangelio, a lo mejor tenemos todo nuestro corazón de ir a compartir el evangelio a los asilos, a las cárceles, con los huérfanos, con los niños, pero nuestro ser, nuestra emoción no nos permite. Pues para eso dice Dios Padre: estoy yo, Dios Padre Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que su palabra trae poder en nuestros corazones y trae conversión de 360 grados. Vemos como Felipe, en su debilidad, que él pues era un hombre penoso, vergonzoso, se levantó por el poder de Dios con esas 3,000 personas que ahorita vamos a estar recitando este sermón que él dio en esta iglesia. Entonces, quería hacer este paréntesis para hablar más un poco de lo que fue la vida de Felipe y de su carácter en sí, como era él. Y dice el versículo 44: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo. Natanael se consideraba un hombre sabio. Él pues tuvo que ser pues llevado por Felipe, porque él se dejaba como contribuir en su propia sabiduría. Entonces le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Jesucristo ahí mismo estaba haciendo su declaración y la promesa que cosas mayores iba a ver de esto que lo había visto debajo de la higuera. Le dice Jesús: cosas mayores vas a ver en tu vida. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra nos da el Señor Padre en este primer evangelio, capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 51. Entonces, profundizando un poquito más del tema, profundizando más en la palabra de Dios, vemos cómo Juan les dijo que él era nada más una voz, pero que Jesús era antes que él, el que iba a venir por el perdón de nuestros pecados, el Cordero de Dios, que por su sangre fuimos redimidos. Entonces dice: enderezad el camino del Señor, que se preparen. ¿Qué decía? Que se prepararan, quitar todas las malas costumbres, los pecados, la iniquidad, porque Jesús ya venía. Lo podemos plasmar ahorita en estos tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que nosotros, ¿qué nos dice el Señor Padre a través de este evangelio? Que enderezamos nuestros caminos. Si a lo mejor todos nacimos siendo pecadores, pero dice la palabra en Salmos 22:10: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Sabemos que todos nacimos siendo pecadores, pero nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, conoce hasta el último cabello, conoce cada intención de nosotros, nuestros pensamientos. Antes de pensarlo, antes de hacerlo, Él ya sabe lo que vamos a hacer. ¿Qué dice Dios Padre por medio de su palabra? Enderezar tus caminos. Hay que autoexaminar nuestros corazones en las noches, antes de dormir, cuando estemos en oración, y ver en qué estamos errando, ver en qué estamos en pecado. A lo mejor podemos decir: hay muchos hermanos y hermanas que realmente no conocen del evangelio y que ellos piensan que en su vida cotidiana ellos están bien, fuera de preocupaciones, pero ellos siguen en su fiesta, siguen en los vicios, siguen pues en las cosas de la vida mundana, pero realmente no se autoexaminan su corazón y ellos aún dicen: pues yo creo en Dios, pero lo creen a su manera, y Dios no trabaja así. El evangelio se transmite con autoridad y con poder, como Dios Padre. Él nos dio un espíritu de poder, de autoridad y de amor y de dominio propio. Entonces es así como nosotros debemos de transmitir el evangelio hacia las demás personas. Entonces yo los invito de todo corazón que autoexaminemos nuestro corazón, en qué estamos errando. Si a lo mejor estoy echando mentiras en mi trabajo, no estoy diciendo que nadie de aquí en lo absoluto, todo se respeta y estamos en el amor en Cristo Jesús. Si a lo mejor yo estoy tratando de conseguir un trabajo y estoy tratando de persuadir a alguien, no. Eso es la autoexaminación de nuestro corazón por medio de la revelación del Espíritu Santo, que pidamos la guía en que estamos errando para tomar los caminos derechos de Dios. Enderezad nuestros caminos, porque la venida de Jesucristo está próxima. La salvación es única. Yo no puedo ir a salvar, yo puedo hablarles del evangelio, pero yo no puedo salvar la vida de mi madre, la vida de mi padre, de mi hermano, de mi hermana. Eso es de cada quien. Pero a nosotros, como seres cristianos verdaderos, creyentes de Dios, siervos, guerreros, elegidos, real sacerdocio de Dios, nos corresponde llevar de las buenas nuevas, del mensaje de salvación, de la segunda venida de Jesucristo, que enderezcan sus caminos. La vida mundana, sabemos, pues no nos deja nada. ¿Qué nos dice Salomón? Me voy a ir un poquito más allá en el libro de Eclesiastés, pues que todo era vanidad, todo era aflicción. Salomón tuvo todo, todas las riquezas, las mansiones, todo el dinero que él quiso,
¿Y qué descubrió él en este experimento que él hizo? Que todo era vanidad, que todo era aflicción y que todo era un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Pero Dios está con los brazos abiertos, Apocalipsis 3:20. Él está tocando la puerta, está tocando nuestros corazones. Eso es tocar la puerta, porque sabemos que la palabra se lee literalmente, simbólica, figuradamente. Entonces tenemos cada palabra que estudiarla, no nada más es leerla. Qué bonito salmo, qué bonito evangelio, qué bonito que pues el Espíritu Santo, claro, qué hermoso y qué bueno de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de estudiar cada palabra, escudriñarla y sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Nosotros somos los únicos, Dios y nosotros, en que estamos cerrando, si realmente estamos sirviendo en su obra buena, agradable y perfecta, o si realmente nos estamos yendo por el camino equivocado. Pero Dios está con los brazos abiertos, esperándonos, y dice la palabra, y entraré a cenar con Él y Él conmigo. Porque Dios transforma desde el interior al exterior y Él quiere darnos, sobreabundarnos de bendiciones. Pero muchas veces nos quejamos porque es que no tengo esto, no, Dios no me manda esto, tengo años orando por una enfermedad, por un dolor, por una aflicción, por un desafío, y Dios no me contesta. Pues hermano, hermana, no nos corresponde a nosotros decirle a Dios cuando nos conteste. Los tiempos de Dios son perfectos en nuestras vidas. Él sabe cuándo la petición va a llegar. Yo he estado, y se los comparto como testimonio, orando a Dios Padre por esta empresa que me dio, por mí misma, que me preparó para la gloria y honra de Él, y oraba y oraba y oraba y oraba. Y gracias a Dios que se abrió la brecha, se abrió camino. Pero ¿qué hice yo? Me puse en oración con Él, día a día leer de su palabra, la oración de la madrugada. No nada más es de ir a un día a la iglesia, a congregarnos y toda la semana pues pasarnos en nuestro trabajo. Sí, que bueno, tenemos todos obligaciones, pero también debemos de día a día leer de la palabra de Dios, de día a día entrar en oración. 5 minutos que dediquemos en la oración de la madrugada. Yo les aseguro, con la fe, certeza, amor que tengo en Cristo Jesús, que la oración tiene muchísimo poder, porque como a mí me he sacado de aflicciones, de desafíos, de circunstancias tan terribles, que lo comparto como testimonio, a través de mi oración que hice con Dios Padre, a través de los compromisos del pacto, de la buena obra, de vivir en santidad, de obedecerle, de respetarle. Por ahí me tocó escuchar en una reunión pasada, es que pues la vida con Jesucristo es hermosa. Yo voy a obedecer todos los mandamientos, decretos, estatutos, pero a mí nadie me va a quitar el alcohol. Entonces le digo, hermano, discúlpame. O estás o no estás con Dios, o estás en obediencia o estás en desobediencia, o escoges la bendición o escoges la maldición, o escoges el cielo o escoges el infierno. Tú escoges. Dios no quiere tibio, ni frío, ni caliente, que dice la palabra en Apocalipsis, y los vomitaré. Él quiere personas, guerreros, valientes de Dios, que proclamen el evangelio. Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Debemos día a día estarnos alimentando espiritualmente por medio de la oración, de la ayuda, de la palabra, de congregarnos, de ir a las afueras. Yo predico en las redes sociales, sí, en 4 redes sociales, por pasión a Cristo y para llegar con muchas almas, a convertir muchas almas, porque lo declaro por fe. Pero no nada más es para que esté calentando la silla aquí hablando del evangelio, que vaya a la iglesia y caliente la silla. No, estamos para en la iglesia también participar los unos a los otros con el amor en Cristo a Jesús, con la pasión que le tenemos a Él. No estar nada más sentado pues escuchando al pastor, al hermano. Sí, qué hermoso escuchar y recibir eso en nuestros corazones, pero a nosotros como guerreros, la mies es mucha. ¿Qué es la mies? Mucho es el pueblo de Dios y obreros somos pocos. Obreros, los que realmente queremos llevar de la buena obra de Dios, somos pocos, la verdad. Yo me puedo considerar una porque realmente me considero hija de Dios, realmente me considero que obedezco, realmente me considero que vivo una comunión con Dios y en santidad, que por gracia y misericordia que Él me dio, por su gracia y misericordia que Él me redimió de mi vida pasada. Entonces, bueno, a lo mejor me extendí un poquito, pero pues quería hacer como un análisis de esto, de enderezarte el camino del Señor, porque estamos analizando de este primer capítulo de Juan, en donde viene de este versículo. Entonces, como les había comentado, Juan era un siervo de Dios,
un siervo entregado de Dios. Dios mismo, Jesucristo y Espíritu Santo, que Trinidad es lo mismo, es Dios Padre, quiere que seamos lo mismo, siervos de Dios. Entonces por aquí estamos viendo cómo ahorita estábamos hablando de Simón, que les estaba diciendo que era de carácter débil. Sí les dije Simón, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? Bueno, por ahí una disculpa. Simón. Pues que por aquí ya lo tenía subrayado, pero como lo estaba leyendo. Ese Simón, perdónenme hermanos, era de carácter débil, pero el Señor le dijo que hiciera una roca. Nadie, como les digo, nadie creía en Simón. Todo el mundo decía, pues es que él es un hombre débil que no va a poder. Pero como el Señor lo levantó por medio de su poder, y él se levantó a hablar de la palabra, a predicar de este día de Pentecostés a las 3,000 personas en esta iglesia. Si quieren, quieren que leamos el sermón que Simón dio en el libro de Hechos. Amén. Ustedes contéstenme amén si realmente quieren. Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas que recibieron. Imagínense hermanos, 3,000 personas en la iglesia, de un hombre siendo tan débil, recibieron de esta palabra para ser salvos de esta perversa generación. Ahorita estamos viendo, pues ya se ven muchos homicidios, mucho adulterio, fornicación, orgías, vicios, maldicencias, contiendas, ira, enojos, pues todo lo que el enemigo quiere venir a poner en nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo, pero aquí estoy yo. Es a veces nosotros que no queremos abrir nuestros corazones para escuchar de su palabra, para escuchar y realmente lo que Él quiere decirnos a través de nuestros corazones. Y nos vamos al más allá, en nuestra vida cotidiana, en nuestras tareas de la vida mundana, en lugar de estar haciendo la buena obra de Dios. Dice Dios en tu palabra, yo soy tu proveedor, Jehová es tu sanador. Salmo 146, Jehová es tu sanador, Jehová es tu libertador, Jehová sustenta a las viudas y a los huérfanos. Él nos da muchísimas, de promesas en su santa palabra. La palabra viene 365 veces, la palabra no temas. Que si nosotros día a día agarramos de esta palabra, porque no es lo que venga a decir Alejandra, es lo que viene en la palabra de Dios. Y si nosotros día a día nos levantamos en oración, nos levantamos alabando a Dios Padre, nos levantamos entregándole cada una de nuestras debilidades, de nuestras alegrías, tristezas, en comunión con Él, y decimos el día de hoy, yo no temo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y la buena obra que comenzó en vosotros, la perfeccionará hasta el día en Jesucristo, Filipenses 1:6. Si nosotros realmente empezamos esa maravillosa experiencia de la mano de Dios, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No importa el dolor, la aflicción, la enfermedad, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En Cristo somos más que vencedores. Nosotros estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, y que debemos de llevar de este verdadero evangelio con un corazón realmente verdadero, entregado, con pasión a Dios. Primer mandamiento, como todos lo sabemos, amarás a tu Dios con toda tu mente, alma y fuerzas. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú odias a tu hermano, si tú pues maldices en la iglesia, es que el hermano está en el celular, o es que el hermano está haciendo otra cosa, y estás juzgando y etiquetando, pues Dios dice en su palabra, realmente pues me estás rechazando a mí, porque estás juzgando a tu hermano. ¿Y qué dice la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos sí reprenderlo, pero en el amor en Cristo Jesús, de una manera amable, de una manera humilde. Oye hermano, estamos aquí escuchando la palabra de Dios, estamos aquí
pues para recibir la bendición de Dios, no es para estar en el celular. Pero hay tantos hermanos en todas las partes, en todas las iglesias, pues sabemos que hay muchos errores de los hermanos, pero para eso estamos los unos a los otros. Uziel tiene un talento, Betsaida tiene otra, y así posteriormente todos los hermanos. Yo tengo un talento, un don, que todos necesitamos de todos, porque yo con una iglesia no puedo, yo soy una iglesia, pero yo necesito conjugar de esos dones de los unos con los otros. ¿Para qué? Para que como yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, de mis dones y mis talentos, para hacer fortalecer y que la palabra de Dios crezca y la llevemos a las generaciones próximas, a los jóvenes en vicios, rebeldía, a nuestros niños. Cómo estamos viendo en estos días el bullying en nuestros niños, donde en las escuelas ni siquiera se les permite hablar de la iglesia. A mí uno de mis propósitos, digo, Dios, yo quiero poner una iglesia que sea cristiana. Veo aquí no hay ninguna escuela cristiana, la mayoría, no juzgo, qué bueno que su iglesia sean católicas o que les puedan hablar de la palabra de Dios, gloria a Dios, pero realmente ha sido difícil entrar a este campo, a este terreno. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere cerrar puertas, quiere cerrarnos las puertas, quiere tenerlos con los ojos espirituales cerrados. ¿Para qué? Para no ir a hablar de la palabra, para que nuestros niños se confundan, para que nuestros jóvenes anden en caminos descarriados, en las fiestas, en la rebeldía, en las malas palabras, en las peleas, en todo lo que no edifica, con personas que no edifican, porque dice la palabra, no nos corresponde a nosotros estar con personas que no edifiquen en tu vida. Dios cambió en mi vida. Todos mis amigos, tenía infinidad de amigos en la vida mundana, muchísimos. Dios Padre, hasta en eso obra en toda parte de tu vida. Quito a todos mis amigos de la vida mundana, todos. Le digo, Dios Padre, te tengo a ti. Si tu madre o tu padre te dejaran, como dice la palabra, yo estoy aquí, tu Dios, que estaré contigo por siempre. Si tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo. Eres rico por tener a Dios. Muchas veces nos quejamos tanto, es que yo quiero este carro, es que yo quiero esta ropa de marca, es que yo quiero esto. Hermano, hermana, somos ricos con el simplemente hecho de tener a Dios, a Jesucristo, Espíritu Santo en nuestros corazones. No nos corresponde quejarnos ni preguntar el por qué, porque a Dios Padre no se le cuestiona, se le agradece por su amor, gracia y misericordia. Y de cada problema, cada aflicción, cada desafío, cada circunstancia, preguntarle, Padre, ¿para qué esto? Esto viene por un propósito. Yo he aprendido que en cada problema que se me presenta o que el enemigo se me levante, en cada tribulación, desafío, donde quiera que me encuentre, yo digo, Señor, yo sé que de esto vas a traer un propósito. Yo lo sé que vas a traer un propósito. Y lo trae, porque Dios Padre así es. Él es, como dice en Jonás 4:2, Él es clemente, misericordioso, lento tardo en la cólera y rico en amor. Entonces podemos ver cómo Dios Padre nos ama. Somos como la niña de sus ojos, como la alabanza. Entreguémonos a sus pies como un perfume a sus pies, con nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser hay que entregárselo en sus benditas manos para que Él nos haga prosperar en todos nuestros caminos y tengamos esa salvación eterna, porque no sabemos si el día de mañana, si en una hora, si en un minuto, si en 2 días venga la venida de Jesucristo. Nadie lo sabe, ni sus ángeles, solamente Dios. ¿Y qué va a pasar con todos esos hermanos que no les llevamos el evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues lo sabemos, van a estar perdidos, van a estar en el juicio divino, van a estar pues en las plagas, Apocalipsis, todas las profecías. Nosotros no queremos esto, ¿por qué? Porque son nuestros hermanos, somos creación divina, todos tenemos la misma sangre del Cordero de Dios, hijos los que lo hemos recibido y los que realmente obedecemos el mensaje del evangelio tal cual y como es, no añadiendo ni quitando cosas y no diciendo esto sí, pero esto a mí se me dificulta bastante, pues yo no puedo. A mí se me ha presentado mucho eso. Yo le digo, hermano, hermana, es tu libre albedrío. Yo te doy la palabra con todo el amor en Cristo Jesús, pero tú sabes si lo atesoras para tu corazón y lo pones en práctica o si realmente tú quieres seguir en tu vida mundana. Yo oro por ti con todo el amor en Cristo Jesús y es lo que nos corresponde a los hermanos que no quieren edificar en nuestras vidas, pues alejarnos, pero orar por ellos constantemente
Yo aquí les puedo mostrar, tenemos oración de 3 a las 4 de la mañana donde tengo todas las oraciones. Porque no es decir, como yo les digo a mis hermanos, no es decir que alguien venga y te pida oración. Oye, Ale, hermana, ¿puedes orar por mí? Ay, claro que sí, ¿cómo te llamas? Ok, te vayas. Y ya yo tengo oraciones de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada aproximadamente. Y pues empiezo a orar y orar y orar y ya, pues eso se me va, somos seres carnales, se nos va. Entonces, ¿qué debemos hacer si realmente amamos a nuestro prójimo? Anotar las oraciones, entrar en oración los unos por los otros, amarnos los unos por los otros, reprendernos en el amor en Cristo Jesús. Oye, ¿sabes algo? Yo veo que esto me revela el Espíritu Santo que te está haciendo por el camino equivocado y Dios Padre me revela esto. Para eso estamos dentro de la iglesia, dentro de nuestro Jerusalén. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Empezando por nuestras casas, de llevar la palabra, de convertir, después por Judá y después por Samaria, por todos nuestros amigos. Pero si nosotros iniciamos, Dios, como dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Si tú estás diciendo, es que yo quiero la conversión de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, etcétera, etcétera, Dios te lo va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vemos como Pedro, volviendo al libro de Juan, Pedro, Andrés y Felipe eran pescadores y pues ellos siguieron a Jesús, eran de Betsaida y Betsaida sabemos que se encuentra en el mar de Galilea. Como les decía, Natanael presumía el ser sabio, pero Felipe le dijo, ven y ve. ¿Y qué Felipe le trataba de decir con esto, con ven y ve? Ven y conoce a Cristo para que veas cómo es Él, le dijo Felipe a Natanael, porque Natanael presumía de ser un hombre sabio. Entonces, pues aquí de la Biblia sabemos que hay dos discípulos, que uno era Natanael, que dudaba de Dios. Es por eso que Felipe le dijo, ven y ve, a ver cómo, para que veas cómo es realmente nuestro Señor Jesucristo. Y Tomás es el otro discípulo que ya, bueno, ahorita no estamos viendo a Tomás, ya posteriormente en la Biblia Tomás está. Entonces, no sé si quieran compartir algo, hermanos, hermanas, de la palabra, preguntas que tengan acerca de lo que acabamos de leer. Si quieran añadir algo conforme a la palabra. Bueno, yo en la primera parte, donde dice enderezar el camino, cuando nosotros hacíamos el estudio de este capítulo en otro grupo en el que estábamos de estudio, mencionábamos que Juan aprovechaba esta analogía para enseñarle o decirle a las personas que estaban en ese momento preguntándole qué tenían que hacer, porque mencionaba él que enderezar el camino, y haciendo referencia a los tiempos de Juan el Bautista, cuando te decían enderezar el camino, era como que tú te preparabas para la visita de una persona importante de aquellos tiempos. Entonces, ¿qué se hacía? Por ejemplo, si tú tienes aquí la entrada de tu casa, pues si a lo mejor la entrada estaba sucia o la puerta estaba caída, todo eso lo arreglabas, porque sabías que alguien importante te iba a visitar. O sea, es como si nosotros en estos tiempos viniera un personaje importante, no sé, de la política, de la farándula, del deporte, a nuestra casa. ¿Y qué hacemos? Recogemos la casa, barremos, a lo mejor hasta la pintamos. ¿Qué pasa con nosotros en el templo cuando se acerca la Santa Cena? Arreglamos el templo, lo pintamos, lo limpiamos, dejamos todo preparado para la Santa Cena. Bueno, así decía Juan en este momento, o sea, estaba a punto de llegar el personaje más importante de la historia, que era Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que les recomendaba a las personas? Que enderezaran el camino. ¿Y qué era eso? Bueno, como mencionaba Alejandra, que nosotros, o que aquellos tiempos esas personas limpiaran su corazón, o sea, se limpiaran ellos por dentro, que se dieran cuenta y hicieran una retrospectiva de qué errores habían cometido, de qué pecados había en su vida, de todo ese tipo de detalles, para que pudieran arrepentirse, bautizarse, porque también menciona, o sea, más adelante le preguntan, o sea, que en nombre de quién bautiza él, porque el único que tenía el poder de perdonar los pecados era el Hijo de Dios, bueno, Dios y su Hijo. Entonces él mismo menciona, o sea, yo no lo hago ni yo limpio pecados, yo bautizo para aquellos que han de creer en el que va a venir después de mí. Bueno, entonces como que Juan va trayendo esas recomendaciones a la vida de las personas, preparándolos para la persona que iba a llegar a la vida de ellos más adelante. Y en la parte de Natanael, lo que nosotros estudiábamos era el hecho de que a lo mejor cuando nosotros leemos
esta parte en donde dice el versículo 46, dice: Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo a Felipe. O sea, si nosotros lo vemos, puede ser así como un menosprecio, o sea, como decir, ay, o sea, no sé, a poco de evangelista puede salir un buen predicador o algo así. Pues a lo mejor pareciera un menosprecio, o a lo mejor decir que de una iglesia pequeña puede salir un predicador que pueda atraer muchas personas. Bueno, así era más o menos o como se nota esto que dice Natanael, pero era más el hecho de que Nazaret es una ciudad poco conocida, pues era muy pequeño, y además que proféticamente nadie esperaba que Jesucristo fuera a salir de Nazaret, porque más adelante en el capítulo 7, creo que es el versículo 41, 42, menciona que el Hijo de Dios o el Salvador del mundo iba a venir del linaje de David, y David era de Belén. Entonces todos esperaban que de ahí viniera Jesucristo, pero Jesucristo nace en Nazaret. Entonces por eso mismo Natanael se sorprende y dice, o sea, ¿cómo puede ser que nuestro Salvador o que el Mesías venga de Nazaret? ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba profetizado. O sea, no es que esté menospreciando la ciudad, sino que ellos históricamente no sabían o no estaban preparados para que Jesucristo viniera de ese pueblo desconocido o pequeño. Después, pues como muchos a lo largo de la historia, mientras Jesucristo fue conociendo gente, él mismo es testigo del tremendo poder que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque pareciera que Jesucristo convence, y hasta incluso le dice a Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y hasta le dice, cosas mayores que esta verás. O sea, en sí, yo creo que Natanael de lo que se sorprende es de que Jesucristo lo haya notado y lo haya visto y pueda hacer un reconocimiento de él como persona, nada más con haberlo visto sentado debajo de la higuera. Él estaba consciente de que cosas mayores o cosas más grandes iba a ver más adelante conforme la vida de Jesucristo y el ministerio de Jesucristo fuera avanzando. Pero yo creo que como que a lo mejor en términos de nosotros, como una cachetada con guante blanco de Jesús, o sea, porque como que tú dices, ¿cómo puede ser posible que alguien tan importante vaya a salir de esta ciudad tan pequeña? Y con una frase Jesucristo lo derrumba completamente y le demuestra que es cierto, o sea, que Jesucristo tenía poder. Y le dice, y aún así verás cosas más grandes que estas. O sea, como que lo que Jesucristo quería mostrarle era que el enunciado o la afirmación que él había hecho de decir, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? En ese momento le responde y no le necesita decir sí o confrontarlo, nada más. Con un enunciado Jesucristo le dice, te vi, o sea, le dice que es un cristiano. De hecho dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Jesucristo lo define. O sea, como que Jesucristo pudo haber dicho, oye, tú que juzgas, o tú que dices, o tú cómo sabes. No, le dice, o sea, tú eres un israelita en el que no hay engaño. O sea, como que lo define bien, le dice que es una persona recta, una persona correcta. O sea, Jesucristo le da lo impacta a él de una forma y luego aparte le dice, pero todavía verás cosas mayores. Entonces yo creo que a lo mejor a veces nosotros caemos podemos llegar a caer en ese ejemplo de Natanael. A lo mejor nosotros vemos situaciones en nuestra vida que menospreciamos sin querer, a lo mejor no lo hacemos a propósito con mala intención, pero hay oportunidades que Jesucristo pone en nuestra vida que nosotros hagamos crecer o desarrollemos y decimos, no, ese proyecto no me gusta, o no, esa iglesia yo no lo quiero hacer porque me parece muy pequeño, porque creo que tengo cualidades para hacer cosas más grandes. Y aquí vemos cómo de algo pequeño nace algo tan grande como es Jesucristo. Entonces yo creo que ese también es un ejemplo para la vida de nosotros y que debemos de tomar en cuenta. Amén. Gracias por compartir. ¿Alguien más que guste compartir? Uciel, Tesayo, lo que ustedes quieran compartir. Bueno, Okay. yo también es como siguiendo la lectura, lo dividimos en tres partes. La primera que hablaba precisamente del testimonio de Juan el Bautista. Ahí hay algo muy importante que debemos notar, que dice, cuando dice enderezar el camino. Si nos vamos a Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 3, ahí ya se estaba profetizando la llegada de Juan el Bautista. Isaías 40, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí, el profeta Isaías había profetizado la llegada de Juan, y Juan era el que estaba preparando precisamente al mundo
para conocer a Jesús. Entonces, eso es algo muy importante que debemos conocer. Toda profecía y toda palabra que sale de Dios se cumple. Se cumple a veces en nuestros tiempos, a veces no se cumple en nuestros tiempos. Pero debemos tener una fe enorme de que se cumple. Esa es la primera parte. La segunda parte también estaba profetizada, que era el lugar de nacimiento de Jesús. Como mencionaba Abner, es un lugar muy pequeño, pero incluso en el último libro del Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, incluso dice el nombre de la ciudad. Por eso cuando Natanael duda de que de Belén puede salir algo, esa duda es la que hace, o la que caracteriza precisamente a ese futuro discípulo. Era, aún sabiendo que la palabra o que los profetas lo decían, era una ciudad, e incluso como dice Abner, fue algo así como que muy despectivo. De esa ciudad puede salir algo tan grande como el Mesías. La palabra ya lo había anunciado anteriormente, bueno, el profeta mejor dicho. Entonces eso también habla mucho acerca de la personalidad. Y la personalidad es la personalidad de los discípulos es la segunda parte que también me llama mucho la atención en ese primer capítulo de Juan. Por ejemplo, aquí dice, no recuerdo en qué versículo es, que en el 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En aquel entonces sabemos que Andrés era mayor que Pedro, sí. Y sabemos que por tradición siempre se mencionaba al primogénito de una familia y después a su hermano. Imagínense, por ejemplo, cuando Jesús ve a Pedro y él le dice: tú vas a ser Pedro, y ya después sabemos cuáles son sus traducciones, que significa roca, que es fortaleza, aún conocido como la personalidad de Pedro, que mencionábamos que era, bueno, no lo mencionábamos, pero conforme vamos conociendo la palabra vemos que es muy impetuoso, que duda mucho también, casi como Natanael, pero él lo expresa de una manera más abierta. Cuando niega a Jesús, cuando duda, cuando puede caminar en el agua, lo está logrando, pero el momento de dudar, es cuando se derrumba. Eso también nos habla mucho acerca de la personalidad. Mencionabas ahorita los dones de cada una de las personas, pero también el hecho de tener una personalidad, algunos más dócil, otros un poquito más, no agresiva, sino un poquito más fuerte. Eso también habla, por ejemplo, de que cada uno de nosotros, así como con los dones, con cualquier personalidad que tenemos, podemos ser de gran bendición de Dios. De Andrés no se menciona mucho en la palabra, creo que hay solamente 2 o 3 pasajes, pero este pasaje es muy específico, porque el 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Jesús. Y luego en el 41 es muy importante, dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. A lo mejor no se menciona mucho de Andrés y toda su obra dentro del Evangelio, pero qué mejor experiencia o qué mejor don de una persona que traer almas para Cristo. Él trajo a su hermano, y su hermano al apóstol se convirtió en la piedra donde Cristo estuviera edificando su iglesia. No se habló mucho de Andrés, pero él fue uno de los que llevó una de las almas más queridas por Jesús o por Dios en este caso. Todos, aunque no tengamos una personalidad a lo mejor como Juan y su hermano, no recuerdo quién era su hermano ahorita, que incluso le llamaban hijos del trueno porque eran muy volátiles, al menos teniendo una personalidad un poquito más dócil, un poquito más sensible, también podemos ser de gran bendición, porque podemos traer más almas a Cristo, que es lo que tú estás haciendo también al compartir la palabra, por ejemplo, en las redes sociales. A mí me gusta compartir la palabra, pero en lo personal yo no lo haría por redes sociales, no me nace estar en redes sociales. A mí me gustan más redes sociales de afuera. A mí me gusta más en persona. Lo que pasa es que no me gustan las redes sociales en general, no tanto para no compartir, sino en general. Entonces, ese es un gran don que tienes, y que gracias a Dios espero que lo puedas cumplir. Amén, así sea, así es. En lo subsecuente. Amén. Y ya para finalizar, cuando mencionabas de que el hecho de que estés haciéndolo por redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas, eso también habla acerca de lo que Dios quiere acerca de nosotros. Decías hace unos minutos que yo no puedo, por ejemplo, salvar
o hacer algo para salvar a mi amigo, a mi padre, a mi madre, cada quien busca su salvación. Y en Ezequiel, en el capítulo 3, habla acerca de que aquel que no esté en Dios, aquel que tenga una mala vida, lógicamente la perderá. Pero si tú no le hablares acerca de esa persona, entonces yo iré contra ti. Eso también habla, nos corresponde hablar. Tenemos que hacer como hijos de Dios. Era lo que expresaba, que hay que llevar el mensaje de salvación a cualquier persona que se nos presente y dejar pues la timidez, la vergüenza, todo lo que a veces pues no deja a las personas llevar del verdadero evangelio. Muchas gracias. Amén. Yeah. ¿Alguien más? Creo que hay una gran empresa en este pasaje, porque se manifiesta una gran logística. De hecho, Juan viene preparando el camino para que el Hijo de Dios llegue, ¿verdad?, a presentar el plan de salvación que Dios había preparado para él. ¿Qué ejemplo nos deja ahí? Bueno, que nosotros en la actualidad tenemos que seguir haciendo ese trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de preparar el camino de la gente, en este caso hablando metafóricamente el corazón de la gente, para que reciban a Jesús. Amén. Nos debemos de preparar, como estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, para predicar las buenas nuevas de salvación y ver, ¿verdad?, lo importante que es Jesucristo en nuestras vidas y lo importante que puede ser Jesucristo en la vida del que no lo conoce. Por ahí se decía, y se menciona en la lectura, que si algo bueno pueden hacer, ¿dónde dijeron? Bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿verdad? Lo bueno nació a través de Jesucristo. Entonces se preguntaban, había dudas, y las dudas se responden de esa manera, ¿verdad? En la profecía de Isaías está muy completa. Yo creo que nos tardaríamos una noche en verla, pero nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento Jesucristo ya se estaba manifestando, y vemos que la avanzada, por ejemplo, los ejércitos, los grandes ejércitos, hay gente que hace el trabajo de limpieza, hay gente que hace el trabajo de abrir caminos, de abrir brechas, de limpiar, de pintar, de restaurar, para que llegue el ejército en grande en sí a posesionarse de esa ciudad. En este caso, Juan venía preparando el camino para que Jesucristo se posesionara de esa parte, precisamente, o de esa ciudad, precisamente habiendo nacido de Nazaret. Entonces allí la duda se responde, y hay veces que la gente duda de Jesús, pero allí está la verdadera enseñanza es esa. ¿Algo bueno pueden hacer? Claro que sí. Y nuestra respuesta esa debe ser, ¿verdad? Si de verdad estamos verdaderamente convencidos y convertidos a esto, esa es la respuesta que debemos dar nosotros. Que sí hay algo bueno que ha nacido de Nazaret y que en este caso, como en la antigüedad, está y sigue viviendo nuestra vida. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Me llama la atención la primera parte que dice el testimonio de Juan el Bautista, porque cuando los judíos, los fariseos quienes lo visitan y que le preguntan que quién es él en ningún momento habla de él. Él no les dice quién es él. Él les dice lo que él no es. Él no es el profeta, él no es Elías, él no es el Cristo. ¿Sí? Porque aquí lo importante era el Mesías. Amén. Juan era un hombre elegido por Dios, con cualidades, con virtudes, elegido desde el vientre de su madre como muchos de nosotros. Tal vez el llamado lo recibimos unos antes, otros después, pero desde el vientre de nuestra madre Dios nos eligió. De la misma manera Juan. Pero el testimonio de Juan era acerca de Jesús, del Cristo. Eso era lo que importaba, eso es lo que él predicaba. Y su testimonio lo respaldaba con lo que él hacía. Preparar el camino. Preparar el camino. Bautizar en agua. Eso significaba limpiar, purificar. Amén. Ahorita Alejandra nos hablaba de esas 365 promesas que hay en la Biblia, una para cada día del año. De todo eso que
que Dios nos habla a través de su palabra, de textos que a lo mejor ahorita nos pueden parecer frases solamente como el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o aunque mi padre y mi madre me dejaren, en fin, porque en la juventud, en la vida que ustedes viven, la vida fluye, ¿sí? Y tal vez las vicisitudes que ustedes pudieran enfrentar ahorita, ustedes mismos las van sorteando. Dios los va acompañando, pero a lo mejor muchos de ustedes aún no desarrollan esa dependencia de Dios. Pero de todo lo que ustedes ahorita se llenen de su espíritu, se llenen de su palabra, se convenzan de quién es Dios en su vida. Eso los va a hacer fuertes cuando la prueba llegue. Porque va a llegar. ¿Por qué? Porque a través de la prueba es como se manifiesta en nosotros la gloria y el poder de Dios. Por eso en esos momentos en los que, como dice el canto, cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, cuando es la mañana hermosa de la juventud, es cuando es el momento de proclamar el Evangelio. Pero primero es el momento de convencerse a ustedes mismos del Dios en el que han creído, del Cristo que ha entregado su vida por ustedes y del Espíritu que los fortalece. Entonces, cuando eso haya hecho esa transformación en su vida, va a ser fácil salir, incluso no va a haber necesidad a veces ni siquiera de hablarlo con palabras, porque su vida, la vida de ustedes, va a ser un testimonio. O sea, y sus mismos compañeros les van a preguntar, o sea, y como les digo, o sea, a lo mejor va a haber momentos de necesidad, de aflicción, pero el Espíritu de Dios los va a hacer fuertes, y eso los va a hacer, no quiere decir que no vamos a sufrir, pero nuestro sufrimiento se va a vivir de una manera diferente, porque Cristo está en nosotros, sacándonos de esta situación con brazo fuerte y con mano extendida como lo hizo con su pueblo, porque todas esas promesas siguen vigentes para todos y cada uno de nosotros hoy en día. Y como usted dice, y la misma palabra nos dice en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no importa lo que hemos pecado, Él vino para nuestra salvación, a quitar nuestros pecados. Y sí, lo que comentaba de Juan, que como él no hablaba de sí mismo, sino él reconocía como debemos nosotros reconocerlo en nuestra vida diaria, así como Juan lo reconoció a Jesucristo en su venida, enderezar sus caminos, porque él mismo decía, el que viene antes de mí, el Señor Jesucristo. Así lo debemos de reconocer nosotros en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Nadie más? Bueno, yo quería compartir también de cómo estamos hablando acerca de un poquito de los hablamos de cuatro, que siguieron a Jesucristo. Entonces, a mí me regalaron este libro que se lo súper recomiendo. Me lo mandó un hermano de Florida, me llegó ayer, mi hermano Reinaldo. Se llama Liderazgo con propósito, de Rick Warren. Yo ya leí Una vida con propósito, de Rick Warren, el cual está basado también con textos bíblicos, pues, de la palabra. Entonces, este libro está basada en la historia de Nehemías. Sabemos, está hermosísimo. ¿Ya lo leyó? Sí, pero yo leí un libro que hablaba de la historia de Nehemías, precisamente el liderazgo se llama Pasando otro ladrillo. Como el liderazgo de Nehemías, pues es tan grande todo lo que él hace, reconstruye los muros de Jerusalén, y él le dice a Dios, pues yo pierdo todo, como le dijo Felipe a Natanael, pues síguelo para que vengas y veas. Asimismo, pues Natanael le decía al pueblo, pues vamos y vamos a reconstruir. Él perdió todo y sin nada, pues llegó a ser un gran líder. Entonces, yo quería compartir nada más unos pequeños puntos que hoy Dios me reveló, pues para que los compartiera. Y dice, un liderazgo bueno y fuerte es lo que más necesita el mundo hoy. Nehemías, un hombre que vivió alrededor del año 450 a.C., es la inspiración de este libro. Escribió sobre los elementos de liderazgo que necesitamos el día de hoy.
Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Las naciones, las familias, los negocios y las iglesias son solo fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. La Biblia al día dice: con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. Solo hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo bueno y firme. Entonces nosotros realmente pues necesitamos de buenos líderes en nuestras casas, en nuestra iglesia, así como pues Felipe le dijo a su hermano, pues ven y sigue para que realmente conozcas a Jesús. Nosotros también como buenos líderes de Dios, discípulos de Dios, tenemos que tener el carácter, la credibilidad. ¿Para qué? Pues para formar a otros que también sigan a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo necesita líderes preparados. Dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay líderes, la gente pues hace lo que mejor le parece, y la consecuencia de esto hay inestabilidad. El liderazgo es influencia. Cada vez que influimos sobre otra persona, cuando nosotros persuadimos a otra persona por medio del evangelio, nosotros estamos asumiendo un liderazgo que realmente tenemos que seguir con esa persona. No nada más haberle hablado una vez del evangelio, seguir y seguir y seguir hasta su conversión y hasta el ser imitadores del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comprendía esto. Entonces dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Esto va dirigido para los jóvenes. El liderazgo no es una cuestión de edad. La edad no tiene nada que ver con el liderazgo. Todos somos líderes en algún aspecto. Todos tenemos un don y talento en el cual somos líderes. Entonces, la Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Nehemías es uno de los ejemplos más destacados en el liderazgo. El liderazgo no es cuestión de empleo, de títulos, de puestos, de dinero, nada. Es cuestión de influencia. Si eres un verdadero líder, no se lo tienes que recordar a nadie. El pueblo mismo se da cuenta que tú eres líder. El fundamento de liderazgo es el carácter. ¿Y qué es el carácter? Por eso Dios nos dio un espíritu de poder, de autoridad, de amor, de dominio propio para llevar al evangelio, no el carisma, es nuestro carácter. Dice, lo que sí necesitas es carácter y credibilidad. El liderazgo no se basa en lo académico, es cuestión de carácter, es cuestión de saber quién eres y compartírselo al mundo tal cual y como la persona que tú eres, no mintiendo y haciéndote pasar por otra persona que no eres con las demás personas. En la soledad y en donde quiera que tú estés, en la iglesia, en tu casa, con tus amigos, solo en donde tú seas, que seas tal cual como tú eres. Dios nos creó con una forma única, como comentaba Eden. Que todos tenemos una personalidad única, cada uno, que debemos desarrollarla en nuestra iglesia, en nuestras familias, para llevar ese liderazgo. Entonces dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Pablo diciendo, los líderes no nacen, se hacen. Aprendamos a ser líderes. Entonces, pues sí quería compartirle esto de que realmente los líderes son sensibles ante las necesidades de las personas. Si realmente nosotros queremos ser buenos líderes para llevar del evangelio y hacer convertidas de las personas, tenemos realmente que ser sensibles hacia los demás, preocuparnos por nuestro prójimo, por sus debilidades, no dejar al enfermo. Si me están hablando, oye, es que ocupo, hermana, de una oración tuya, ay, es que después, porque hoy tengo esto, las cosas de Dios son primero se lleva el evangelio, Dios es primero, Él mismo nos lo dice en su primer mandamiento. Entonces no dejemos las cosas para después. Mañana te llamo y mañana voy a hacer la oración por ti. No sabemos si el día de mañana esa persona vaya a estar, no sabemos si el día de mañana vaya a venir Jesucristo. A lo mejor tú pudiste ser el instrumento clave que Dios quiso utilizar para que tú, por medio de ti, que somos instrumentos para la gloria y honra de Dios, pudiéramos convertir a esa persona. Entonces tenemos que ser sensibles. Dios se fija en cada uno de nuestros corazones, como se fijó en Nehemías, que tenía un corazón sensible, que a pesar de que el pueblo de Jerusalén estaba a 1600 kilómetros
de donde él estaba y que le iba a tardar una eternidad llegar por camello, a él no le importó. ¿Por qué? Porque él empezó a ver cómo el pueblo se estaba destruyendo, empezó a tener su corazón sensible ante ellos. Entonces quiso Dios vio su corazón, Dios vio su carácter, vio su sensibilidad, vio su confianza. Realmente nosotros preguntémonos, ¿somos seres confiados, de confianza? ¿Somos seres dispuestos que le decimos a Dios, Señor, Dios quiere saber? Y pregúntenselo esto para ustedes. ¿Se puede creer en ti? ¿Tienes carácter? ¿Se halla tu carácter en crecimiento? ¿Eres sensible ante la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios apoyarse en ti? ¿Estás dispuesto? Dios quiere usarte como líder en tu hogar, tu negocio o tu iglesia. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te utilice realmente? ¿Estás listo para tomar ese liderazgo? Reflexionemos cada uno en esto. Dios mío, yo digo,